¿Cómo están, queridos amigos? Mi nombre es Jacqueline Mena, soy licenciada en Auditoría Financiera y hoy vamos a hablar de finanzas personales. Por favor, pónganse cómodos, pues comenzamos. Las finanzas personales. Las finanzas personales son la adecuada administración de dinero que un individuo hace para mejorar su propia economía de forma eficiente. Es común que veamos a familias con menos recursos que nosotros prosperar en menor tiempo. Esto se debe al conocimiento y la disciplina financiera que han cultivado a lo largo de sus vidas. Es por esto que en este curso compartiremos algunos conocimientos esenciales que nos permitan desarrollar la cultura del ahorro y el control de nuestros gastos para mejorar nuestra calidad de vida. Continuemos. Estos son los puntos que vamos a abarcar: la administración financiera, ahorro y crédito, inversión, las estafas y la previsión. Veamos ahora el primer punto. Concepto e importancia de la educación financiera. Veamos su concepto. La educación financiera ayuda a una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros. Mediante la información o instrucción se pueden desarrollar hábitos que nos permitan mejorar la toma de decisiones, evaluar mejor nuestros riesgos, mejorar su bienestar económico a través de oportunidades financieras e incluso diferenciar oportunidades de estafas. Entonces, ¿cuál es su importancia? Nos permite desarrollar habilidades útiles en el día a día, como presupuestar los gastos de la casa, tener un fondo de ahorro, enfrentar imprevistos, invertir en un negocio e incluso aumentar y proteger su patrimonio. ¿Qué es un activo? Un activo es todo bien que puede ser utilizado para generar ingresos o es necesario para mantener las operaciones de un emprendimiento en marcha. Pero, ¿cómo identifico mis activos? Lo podemos dividir en tres: activos corrientes, activos exigibles y activos fijos. En los activos corrientes tenemos dinero en efectivo. Podemos tener también dinero en una cuenta de ahorros o incluso dinero en depósitos a plazo fijo. En nuestros activos exigibles podemos tener algunas cuentas por cobrar, es decir, si hemos realizado algún préstamo, depósitos en garantía, como ser la garantía de algún alquiler o anticrético. Nuestros activos fijos serían aquello con lo que contamos: si tenemos una casa, si contamos con un terreno, si contamos con un vehículo e incluso una maquinaria. ¿Qué es un pasivo? Los pasivos son las obligaciones de pago, es decir, el pago de nuestras deudas, el pago de nuestros compromisos adquiridos por compra de bienes y servicios, e incluso el pago de los impuestos. ¿Cuáles son mis pasivos? Lo podemos dividir en dos: en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes son pagos que deben realizarse en un corto plazo, y los pasivos no corrientes son pagos que pueden realizarse en un largo plazo. En los pasivos corrientes tenemos la deuda con el banco, impuestos a los bienes muebles e inmuebles, el pago de nuestros servicios básicos, que pueden ser como el pago de nuestra energía eléctrica, del agua, del internet, del gas, etc. También podemos tener pagos de nuestro alquiler e incluso pagos de nuestras pensiones en el colegio e incluso en la universidad. En nuestro pasivo no corriente podemos tener algún préstamo hipotecario con el banco o incluso con alguna otra entidad financiera. ¿Qué es el patrimonio? Si al valor total de tus activos le restas el saldo total de tus pasivos, obtienes como resultado tu patrimonio. Es decir, que esta es la fracción de todos tus activos que es realmente tuya. ¿Y cómo podemos calcular nuestro patrimonio? Mediante una fórmula. El patrimonio es igual al activo menos el pasivo. ¿Qué es un egreso? Los egresos son salidas de recursos derivados de la adquisición de bienes que pueden ser activos o servicios. Veamos algunos ejemplos. Un egreso podría ser el pago de nuestros servicios básicos, como ser la luz, el agua, el gas, el internet. También el pago de nuestro alquiler si estamos alquilando nuestra vivienda. El pago de nuestra alimentación.
También pagar por el combustible de nuestro vehículo. Y podemos tener algún tipo de gasto como puede ser las salidas al cine, paseos, etc. ¿Qué es un ingreso? Es una captación de recursos que se produce como consecuencia de nuestra actividad, es decir, aquello que realizamos habitualmente y se nos remunera por eso. ¿Cuáles son mis recursos? Pueden ser sueldos mensuales, así como también nuestro salario. La venta de bienes, es decir, si hemos realizado la venta de un bien, eso también se considera un ingreso. Servicios prestados, es decir, si hemos realizado algún servicio y se nos ha remunerado, es un tipo de ingreso. Relación de ingreso y egreso. Hemos visto que el ingreso representa una entrada de dinero y el egreso representa una salida de dinero. Es por esa razón que el ingreso y el egreso son términos totalmente opuestos. Pero conocer nuestros ingresos y conocer nuestros gastos nos permite establecer un adecuado presupuesto mensual para no tener la necesidad de recurrir a préstamos ni vivir por encima de nuestras posibilidades. Para eso debemos saber cómo distribuir nuestro gasto. Para eso lo podemos dividir en tres: en gastos prioritarios, gastos prescindibles y gastos postergables. Nuestros gastos prioritarios son aquellos que necesitamos para la vida cotidiana. Nuestros gastos prescindibles son aquellos que no necesitamos cotidianamente y no podemos realizarlos. Los gastos postergables son los gastos que podemos transferir al otro mes. En nuestros gastos prioritarios podemos tener nuestra alimentación, pagar nuestros servicios básicos, pagar nuestro alquiler e incluso nuestro transporte. Nuestros gastos prescindibles serían aquellos como salir al cine, salir de fiesta e incluso comprarnos adornos para nuestra casa. Nuestros gastos postergables serían la compra de nueva ropa e incluso renovar utensilios de la cocina. Elaboración de la agenda financiera. ¿Para qué nos sirve elaborar una agenda financiera? La agenda financiera nace como un presupuesto que compara tus ingresos versus tus gastos, y si hay una diferencia positiva entre ellos, se busca hacer el mejor uso de los recursos para la realización de tus proyectos. ¿Cómo realizarla? Para su elaboración necesitamos conocer lo siguiente: todos nuestros ingresos, todos nuestros tipos de gastos. Debemos identificar nuestros objetivos, tanto presentes como futuros, ya que eso servirá de guía para saber dónde destinar nuestros recursos. Debemos distribuir en porcentajes los ingresos para cada gasto segmentado según nuestros objetivos. ¿Cómo elaborar la agenda financiera? Podemos elaborar la agenda mediante el uso de planillas en papel impreso, es decir, un cuaderno. Sin embargo, la mejor manera es mediante el uso de herramientas informáticas como ser el Excel o mediante aplicaciones de celular. Si vamos a la Play Store y buscamos agenda financiera, nos va a salir un sinfín de aplicaciones que pueden ser beneficiosas para nosotros. ¿Cuáles son los beneficios de elaborar una agenda financiera? Pues toda la información de tu agenda financiera irá acumulando, te servirá para tomar decisiones como la compra de un curso, un auto, realizar viajes de vacación, y sabrás qué momento es ideal para adquirirlo. Además podrás analizar tu información desde distintas perspectivas, como la evolución de tus ingresos y los gastos recurrentes que tienes. Veamos ahora la elaboración de una agenda financiera. Ejemplo: John tiene 26 años, trabaja en una constructora y recibe un sueldo de 2.800 cada primero de cada mes. Aún vive con sus padres, pero no come con ellos por su horario, pero los ayuda con el pago de algunos servicios básicos. Tiene una mascota y aún no está casado. El cálculo del presupuesto para el mes de octubre nos dice que su ingreso mensual es de 2.800 bolivianos. Sus gastos mensuales lo divide en tres tipos de gastos. Sus gastos primordiales son aquellos que son necesarios para su vida cotidiana, sus gastos prescindibles son aquellos que no son muy necesarios y sus gastos postergables son aquellos gastos que puede trasladar al siguiente mes. En sus gastos primordiales nos dice que John está calculando para su alimentación 15 bolivianos para todo el mes. El total de este gasto sería de 450 bolivianos. Para su transporte, ida y vuelta, por 30 días sería igual a 120 bolivianos. Nos dice que ayuda también a sus padres con el pago de algunos servicios básicos.
Ayuda con el pago del agua con 20 bolivianos, para la energía eléctrica 80 bolivianos, gas a domicilio 15 bolivianos. También nos dice que tiene una mascota y entonces él se lo puede comprar sus croquetas para todo el mes y está calculando 85 bolivianos. El total de sus gastos primordiales sería de 770 bolivianos. Sus gastos prescindibles son aquellos que no son tan necesarios. Él está calculando la compra de tarjetas prepago 20 bolivianos. Salidas al cine está calculando 105 bolivianos. Se quiere realizar la compra de algún cosmético y él está calculando 150. El total de sus gastos prescindibles sería igual a 275. Sus gastos postergables son aquellos que podría trasladar al siguiente mes. Quiere comprarse ropa y está calculando 200 bolivianos. El total de sus gastos del mes sería la suma de sus tres tipos de gasto. Y esto nos da 1245. Y el total de su ingreso neto sería la resta de su ingreso mensual, que serían los 2800, menos el total de sus gastos del mes. Y esto nos da 1555. Lo que podría hacer John es destinar este monto para sus ahorros. Veamos otro ejemplo. Roger tiene 31 años, trabaja en una consultora y recibe un sueldo de 4.000 bolivianos cada primero de cada mes. Está casado y su esposa percibe el mismo sueldo. Aún no tienen hijos ni mascotas, viven en alquiler y su esposa prepara la comida. Cálculo de presupuesto para el mes de octubre. El ingreso mensual de ambos sería de 8.000 bolivianos. Sus gastos mensuales, gastos primordiales. Están calculando ellos que van a gastar diariamente 20 bolivianos en carne. Para el mes sería esto 600 bolivianos. En sus frutas, están calculando 30 bolivianos para gastar y quieren comprarse cada domingo. Y entonces esto les va a dar 120 bolivianos. En sus cereales, están calculando 40 bolivianos. Esos podrían ser arroz, quinoa, etc. Y quieren comprarse cada fin de mes. No cada fin de mes, quieren comprarse cada fin de semana. Esto sería 320 bolivianos. Quieren comprarse tubérculos, es decir, papa, zanahorias, camotes, etc. Y están calculando 40 bolivianos. También quieren comprarse cada fin de semana, eso sería 8 días. Y eso le va a dar 320 bolivianos. En su transporte, para ambos, ida y vuelta, sería 8 bolivianos. Para el mes, eso sería 240. Alimentos para el desayuno, ellos están calculando 150 bolivianos. El pago del agua, están calculando 30 bolivianos. La energía eléctrica, 95 bolivianos. Su gas a domicilio, 15 bolivianos. El pago del internet, 180 bolivianos. Y el alquiler que ellos pagan es de 1000 bolivianos. Productos de higiene y limpieza calculan 200 bolivianos. Y la suma de sus gastos primordiales sería de 3270. Sus gastos prescindibles son aquellos que no son tan importantes. Ellos están calculando la compra de tarjetas prepago, 40 bolivianos. Salidas al cine, 105 bolivianos. El total de sus gastos prescindibles sería de 145. Sus gastos postergables, es decir, aquellos gastos que pueden trasladar al siguiente mes, puede ser la compra de ropa, una camisa para él, una blusa para ella, y están calculando 160 bolivianos. Compra de utensilios, pueden querer comprarse algún sartén o comprarse platos y calculan 190. El total de sus gastos postergables sería de 350. Y el total de los gastos prescindibles y de los gastos postergables sería de 495. El total de los gastos del mes sería la suma de sus tres gastos y esto sería igual a 3.765. El total ingreso neto, que sería igual a la resta de su ingreso mensual de ambos, los 8.000, menos el total de sus gastos del mes, serían de 4.235. Pero si ellos solo quisieran gastar para sus gastos primordiales, esto sería de 3.270. Y esto lo vamos a restar versus sus ingresos mensuales y su ingreso neto va a ser de 4.730. ¿Hay una gran diferencia? Pues sí, este monto podría ir destinado a su ahorro y este monto más alto también podría ir destinado a su ahorro. Todo depende cómo ellos manejen el gasto. Continuemos, el ahorro. ¿Cuáles prácticas nos ayudan a ahorrar? Bueno, tenemos que reservar el ahorro en cuanto captemos nuestro ingreso. Es decir, si nosotros percibimos nuestro sueldo o salario, tenemos que destinar un monto para nuestro ahorro. También tenemos que hacer el registro de los gastos del mes y eliminar los gastos hormiga. Un ejemplo de esto sería, si nosotros cada mañana nos compramos una empanada de 2 bolivianos, pero no queremos hacer el registro de ese gasto porque pensamos que es un monto menor.
pero al final del mes este monto sí va a llegar a sumar. También tenemos que evitar los gastos por impulso, es decir, tenemos que controlar mejor nuestras emociones y ver si este gasto es beneficioso para nosotros. Tenemos que establecer las metas de ahorro y establecer prioridades financieras, es decir, a dónde queremos llegar. Tenemos que evitar el uso excesivo de pagos con tarjetas de débito o transferencias y antes de adquirir un bien o servicio tenemos que comparar los precios. ¿Dónde ahorrar? Para asegurarnos de que nuestro ahorro está seguro, tenemos que depositarlo únicamente en entidades supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, las cuales pueden ser bancos que nos ofrecen cuentas de ahorro o también depósitos a plazo fijo. También podemos tener bonos del Tesoro, los cuales son ofrecidos por el Banco Central de Bolivia, o también podemos invertir en fondos de inversión. El sistema financiero. El sistema financiero en nuestro país comprende todas las entidades financieras, las cuales son bancos, entidades financieras de vivienda, entidades financieras del Estado, instituciones financieras de desarrollo, también sociedades administradoras de fondos de inversión, la Bolsa Boliviana de Valores, las cuales deben contar con una licencia de funcionamiento emitida por la ASFI. Cuenta de ahorros y depósitos a plazo fijo. Siempre se recomienda abrir una caja de ahorros paralela a la de nuestros ingresos, cuyo fin específico sea acumular dinero. Asimismo, si tiene la seguridad que no utilizará sus ahorros en mediano plazo, puede optar por colocar su dinero en un depósito a plazo fijo. Los plazos mayores a 360 días para obtener mayores rendimientos. En este caso, el ahorro se convertirá en una inversión. Veamos ahora un ejemplo de cómo calcular el interés de nuestra caja de ahorros. Por ejemplo, este es el tarifario del Banco Fácil del 2022. Supongamos que queremos abrir una caja de ahorros. Por ejemplo esta, la cuenta fabulosa. Nos dice que la podemos abrir desde 100 bolivianos y nos van a dar al 2% anual. Entonces calculemos nuestro interés. Supongamos que nosotros tenemos 3.000 bolivianos, los cuales no vamos a aumentar ni disminuir y queremos abrir una caja de ahorros en el Banco Fácil. Como hemos visto, nos iban a dar el 2% anual. Para este ejemplo vamos a suponer que nosotros abrimos el 3 de octubre esta caja de ahorros. Así que, a partir de la tasa efectiva anual, es decir, este 2% que nos iban a dar de interés, calculamos la tasa nominal anual. Entonces, ese 2% que nos iba a dar el Banco Fácil lo tenemos que transformar en decimales. Para eso tenemos que dividirlo entre 100 y nos va a dar 0.02. Reemplazamos en la fórmula. Sería igual a 1 más 0.02 elevado a 1 dividido entre los 12 meses que tiene un año menos 1 por los 12 meses. Entonces nos va a dar este resultado, que no está en porcentaje sino está en decimales. Se procede al cálculo de la tasa nominal anual a la tasa diaria, es decir, esto estaba en meses y ahora lo vamos a transformar en días. Entonces, el cálculo que ya hemos sacado lo vamos a dividir por 360 días, que es el año comercial que manejan los bancos. Entonces nos va a dar este resultado, que no está en porcentajes sino está en decimales. Continuemos. Se obtiene el interés diario. Entonces, el capital inicial que nosotros tenemos lo vamos a multiplicar por nuestro resultado, que ya no está en meses sino ya está en días. Entonces nos va a dar 0.1651581302. Para el ejemplo hemos dicho que nosotros íbamos a abrir el 3 de octubre, por lo tanto los días restantes del mes van a ser 28 días. Entonces para el final del mes de octubre, ya que hemos abierto el 3 y octubre tiene 31 días, nos va a quedar 28 días restantes en los cuales hemos depositado nuestro capital. Para eso, los 3.000 bolivianos que hemos dejado, más el porcentaje del interés que hemos sacado en días, lo vamos a multiplicar por los días restantes que tiene el mes de octubre, que son 28. Entonces nos va a dar 3.004,62. Es decir, que después del 3 de octubre, al final del mes, vamos a tener 3.004,62. Eso es lo que ha crecido nuestro capital en solo 28 días. Ahora, para entenderlo mejor, vamos a verlo en esta tablita. El saldo inicial que nosotros teníamos era de 3.000. Para finales de octubre, nuestro interés era este, y el capital más el interés a retirar sería 3.004,62. Pero para el mes de noviembre ya no va a ser nuestro saldo inicial, sino este 3.004,62. ¿Por qué? Porque ha crecido. Entonces nuestro interés también ha crecido.
Para esto lo vamos a multiplicar. Ya no los 3.000, sino es nuestro nuevo capital más los intereses que hemos ganado, van a ser 3.004,62. Esto lo vamos a sumar con el interés que también ha crecido por 30 días que tiene el mes de noviembre. Entonces, para el final del mes de noviembre vamos a tener 3.009,59. Para el mes de diciembre también ha crecido nuestro interés. ¿Por qué? Porque nuestro cálculo en días, este es nuestro interés. Pero ya no lo estamos calculando con nuestro saldo inicial, sino con nuestro nuevo saldo, que es 3.009,59. Entonces nuestro interés va a crecer. Y para el final del mes de diciembre, como tiene 31 días, va a crecer a 3.014,72. Para el mes de enero, nuestro interés también va a crecer. Y lo que vamos a llegar a retirar para el mes de enero va a ser 3.019,87. Y esto es mejor que haberlo dejado en nuestra casa sin que haya crecido ni siquiera en un pequeño porcentaje. Préstamos. Siempre nos hemos hecho esta pregunta: ¿cuándo debo solicitar un préstamo? Bueno, para solicitar un préstamo, primero debemos analizar cuál es el fin que le daremos al préstamo y si disponemos de los recursos suficientes para pagarlo en el plazo convenido. Pero, ¿es conveniente solicitar un préstamo? En el mejor escenario, sí. Un préstamo debe solicitarse para la inversión o expansión de un emprendimiento. Por ejemplo, si nosotros realizamos un emprendimiento mediante la venta de humintas y una empresa nos contrata, pero nosotros ya no vamos a tener la indumentaria suficiente y vamos a querer comprarnos alguna maquinaria que nos ayude para su elaboración. En este caso sí es beneficioso. ¿Por qué? Porque vamos a pagar este préstamo con nuestro trabajo. En el peor de los casos, un préstamo debe ser destinado a afrontar un imprevisto de suma urgencia, como puede ser un accidente o una enfermedad. ¿Pero qué tipos de crédito existen? Las entidades nos pueden ofrecer dos tipos: créditos personales y créditos comerciales. En los créditos personales tenemos el crédito de consumo, que es un préstamo destinado para cubrir las necesidades de nosotros o la de nuestra familia. Crédito hipotecario o de vivienda, que es un préstamo destinado a la compra, construcción, refacción o remodelación de nuestra vivienda. Crédito vehicular es un préstamo destinado a la compra de vehículos que pueden ser usados o nuevos. También tenemos en los créditos comerciales crédito para capital de operaciones, que es un préstamo destinado a financiar la importación o compra de mercadería, insumos, materia prima, hasta pago de salarios. Crédito para el capital de inversión. Este préstamo es destinado a financiar compras de bienes de capital, ampliación de infraestructura, adquisición de importación de tecnología, etc. El interés y la inflación. ¿Qué es el interés? El interés es el precio del dinero, es el valor que nos cobran o cobramos por el préstamo de dinero. De acuerdo a la legislación boliviana, el máximo interés permitido para un préstamo es de 36%, no puede excederse más. Pero ¿cómo interviene el Banco Central de Bolivia? Interviene mediante las tasas de interés. Un gran ejemplo de esto sería en diciembre, cuando a la mayoría de las personas se le paga un aguinaldo. Esto hace que las personas tengan dinero a la mano, lo que produce que nuestras caseritas eleven los precios de los productos. Lo contrario puede suceder si el Banco Central de Bolivia puede sacar bonos del tesoro con buenas tasas de interés, lo que ocasionaría que las personas ya no quieran gastar su dinero, sino quieran invertirlo. Esto va a hacer que las personas ya no tengan dinero a la mano, lo que produce que nuestras caseritas ya no suban los precios. Esto es lo que se produce cuando se maneja bien las tasas de interés. Cálculo del interés sobre mis ahorros. Vamos a ver cómo se realiza el cálculo mediante un ejemplo. Así que continuemos. Cálculo de un depósito a plazo fijo. Veamos un ejemplo. Esta es la página del Banco Unión. Nos da la opción de calcular nuestro depósito a plazo fijo. Entonces podemos elegir una tasa. Por ejemplo esta, promo 390 días al 5.15% anual. Entonces calculamos, podemos poner un monto de 1.500. Calcular. Nos dice que el interés ganado después de 390 días va a ser de 83.69 y el monto final a retirar va a ser de 1.583.69. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos puesto un monto menor? Digamos 1.200. Calculemos. Y nos dice que el monto debe ser mayor a 1.500 bolivianos. Entonces veamos cómo han hecho este cálculo.
Vamos a reemplazar en la fórmula. El interés va a ser igual a K. K, que es el monto depositado por el cliente, es decir, el capital, 1 más la T, que es la tasa de interés, dividido entre 100, elevado a N, que es el número de días transcurridos, dividido entre 360, que es el año comercial que maneja el banco, menos 1. Reemplazamos los 1500 que nosotros teníamos como capital, lo multiplicamos por 1 más el 5.15% que nos ofrecían, dividido entre 100, elevado entre la cantidad de días que era 390, dividido entre 360, que es el año comercial, menos 1. Este resultado está en decimales, porque en un ejemplo anterior hemos visto que dividirlo entre 100 lo transforma en decimales, pero para volverlo a transformar a porcentaje se debe hacer una multiplicación. Eso nos va a dar 83.69 redondeando. Sumando a nuestro capital inicial nos va a dar 1583.69 y es el mismo monto que ha calculado el Banco Unión. Pero ahora veamos otro ejemplo. Por ejemplo, en el Banco Fácil. Nos dice que para un depósito a plazo fijo podemos abrirlo desde 700 bolivianos. Y buscamos acá 390 días y está dentro de este rango. Dentro de este rango que nos dice 361 a 720 días y nos van a dar al 7.5% anual. Este monto es más alto que del Banco Unión. Entonces, realizando la fórmula, nos va a dar que el total a retirar al final de 390 días va a ser de 1.621,88 y este monto es más alto que del Banco Unión. Es por eso que nosotros siempre tenemos que buscar mejor información y tenemos que ir buscando también cuáles entidades financieras nos convienen más, no solo centrarnos en una o en una muy conocida, sino ir buscando cuál nos conviene y cuál es la que mejor se adapta a nosotros. Métodos de cálculo de cuotas de préstamo. Según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, el Sistema Financiero Nacional aplica dos tipos de método, el método francés y el método alemán. El método francés nos dice que la cuota de amortización a capital e intereses son periódicas y constantes. Los intereses son decrecientes a lo largo del tiempo y la amortización a capital decreciente a lo largo del tiempo. El método alemán. La cuota de amortización a capital son periódicas y constantes. El pago e interés decreciente a lo largo del tiempo y las cuotas totales decrecientes a lo largo del tiempo. Para entenderlo mejor, veamos una gráfica. El método francés nos dice que las cuotas de interés van a ser constantes. Lo malo de este método es que llegando a la mitad del plazo, nos habremos dado cuenta que solo hemos realizado el pago de los intereses y querer acortar el tiempo se nos hace un poco más complicado. Pero en el método alemán, una desventaja es que al principio tendremos que pagar grandes intereses, grandes pagos del interés. Pero lo bueno es que si queremos acortar el tiempo de nuestra deuda, este es más factible. Es por eso que si nosotros queremos realizarnos un préstamo, tenemos que saber si en la entidad financiera cuál método está realizando y cuál método es conveniente para nosotros y para realizar nuestros pagos. Sobre el endeudamiento. ¿Qué es la capacidad de endeudamiento? Bueno, la capacidad de endeudamiento es la cantidad o monto máximo por el cual podemos endeudarnos sin poner en riesgo la solvencia económica. Es decir que, con los ingresos totales que percibimos, periódicamente debemos ser capaces de cubrir tanto nuestros gastos del hogar como nuestra deuda asumida. Pero, ¿cómo saber qué capacidad de endeudamiento tenemos? La capacidad de endeudamiento o capacidad de crédito tiene un límite que va entre el 30% y el 40% en los ingresos netos mensuales. No es recomendable exceder el límite recomendado porque de hacerlo podrías poner en riesgo tu estabilidad y tu salud financiera. Veamos ahora un ejemplo. Cálculo del endeudamiento. Veamos con el ejemplo de John. En su agenda financiera, John tiene 26 años y nos dice que gana 2.800. El total de sus gastos del mes de octubre eran de 1.245. Entonces calculemos. Sus ingresos totales de John eran 2.800 menos 1.245, que eran sus gastos totales del mes, nos da como ingresos netos 1.555.
A estos 1.555 se debe hacer el cálculo del 40% como máximo que debe asumir John para endeudarse. Eso nos da 622, es decir que John tiene la capacidad de endeudamiento para pagar mes a mes de 622, pero sus ingresos netos, que eran 1.555, le restamos esta capacidad de endeudamiento, nos va a dar 933 que aún le van a sobrar y él podría destinar para sus ahorros. Y es muy importante ver esta diferencia, ya que el ahorro siempre debe ser más alto que nuestra capacidad de endeudamiento, ya que si nos llega a pasar algo, esto siempre va a ser un soporte para nosotros. Para entenderlo mejor podemos ver el ejemplo de Roger. Nos decía que Roger tenía 31 años, estaba casado y ambos perciben un sueldo de 4.000. Sus ingresos mensuales de ambos eran de 8.000 bolivianos. Pero sus gastos totales del mes eran de 3.765. Entonces calculemos. Los 8.000 que ambos como pareja tenían, lo vamos a restar versus sus gastos totales del mes, que eran 3.765. Esto nos va a dar como sus ingresos netos de 4.235. Aquí está, podemos corroborarlo. Entonces, lo vamos a multiplicar. 40%, que es el máximo que tiene la capacidad de endeudamiento. No debería superar este porcentaje porque sería peligroso. Nos va a dar 1.694, es decir que Roger y su esposa pueden endeudarse cada mes y pagar este monto. Y también pueden destinar una cantidad para sus ahorros y la cantidad de ahorros siempre tiene que ser mayor que su capacidad de endeudamiento. Pero también veamos que tenemos en el ejemplo que si ellos solo hubieran gastado en sus gastos primordiales, es decir, aquellos gastos que eran de vital importancia para ellos, nos decía que sumaba de 3.270. Entonces, calculemos. Los 8.000 que ambos, que es la suma de sus ingresos, lo vamos a restar versus sus gastos totales de ese mes, que eran 3.270. Nos daba como sus ingresos netos de 4.730. A esto le vamos a multiplicar el 40%, que es el máximo que una persona debería endeudarse. Nos va a dar 1.892, que esa sería su nueva capacidad de endeudamiento. A sus ingresos totales los restamos esa nueva capacidad de endeudamiento y para su ahorro podría ir destinado 2.838. Y esto es muy importante porque aquí están gastando más. Han gastado demasiado. Han gastado 3.765 y por eso su capacidad de endeudamiento ha sido algo baja. Frente acá que cuando ellos solo han gastado en sus gastos primordiales y su capacidad de endeudamiento ha aumentado y así también ha aumentado su ahorro. Por eso es muy importante tener una agenda financiera, ya que nos permite calcular cuánto debemos gastar o cómo queremos administrar bien nuestro dinero. Y si quisiéramos realizar algún préstamo, también nosotros vamos a saber cuál es nuestra capacidad de endeudamiento. Y siempre tenemos que ver que nuestro ahorro debe ser superior a nuestra capacidad de endeudamiento, ya que nos sirve de soporte y nos da seguridad, una seguridad financiera. Continuemos. La inversión. Ahorro e inversión. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es la acción de separar un monto del ingreso personal o familiar que se reserva para las necesidades o inversiones futuras. La inversión consiste en emplear o destinar una cantidad de dinero a un proyecto, negocio o instrumento financiero para conseguir ganancias. ¿Cuáles son los criterios de la inversión? Bueno, depende del objetivo del inversionista. El monto disponible para invertir, es decir, cuánto está dispuesto a destinar a su inversión. La rentabilidad deseada, es decir, cuánto desea él ganar. El grado de aversión o tolerancia al riesgo del inversionista, es decir, si sucede algún contratiempo, ¿está dispuesto a arriesgar? ¿Está dispuesto a asumir cierto grado de riesgo? Y por último, el plazo en que se desea obtener las ganancias. ¿En cuánto tiempo queremos obtener nosotros nuestras ganancias? Tenemos que ver esos puntos muy importantes. ¿Cuáles son las opciones de inversión pasiva? Bueno, lo podemos dividir en dos para un mejor entendimiento. Depósitos a plazo fijo, los cuales son un producto que consiste en la entrega de una cantidad de dinero a una entidad bancaria durante un tiempo determinado. Transcurrido este plazo, la entidad devuelve el dinero junto a los intereses pactados. Los fondos de inversión son una alternativa de inversión que consiste en reunir los recursos, es decir, el dinero de distintas personas naturales o jurídicas para invertirlos en diferentes instrumentos financieros.
Los aportes en dinero se transforman en cuotas de participación, lo que implica que cada participante al momento de invertir sus ahorros en un fondo recibe un determinado número de cuotas de participación. Para esto nosotros podemos dirigirnos a cualquier entidad financiera que tenga fondos de inversión, preguntar por estos para que nos den una mayor información. También estas entidades cuentan con ya personas capacitadas que nos van a explicar cómo nosotros podemos llegar a participar. Lo bueno de estos fondos frente a los depósitos a plazo fijo es que, digamos, si tú quieres salirte, en ese momento puedes sacar tu dinero y también puedes tener los intereses ya acumulados. Pero en los depósitos a plazo fijo, si tú quieres retirar tu dinero, los intereses no los puedes retirar en ese mismo momento. Las estafas. ¿Cómo identificar una estafa? Las estafas ofrecen altos intereses a corto plazo. Te piden incluir a personas para generar ingresos. A esto se le llama la estructura piramidal. Son vagos en las explicaciones de cómo opera el negocio. Te manipulan para que el dinero sea entregado en el menor tiempo posible. Y los estafadores hacen que parezca demasiado bueno para ser verdad. Y si suena demasiado bueno, probablemente lo sea. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué tipos de estafas existen actualmente? La estafa nigeriana es cuando estos estafadores se hacen pasar por personas millonarias y ofrecen una gran cantidad de dinero a una persona, pero para percibir la supuesta ayuda, la víctima debe hacer una transferencia económica a una cuenta bancaria. La ingeniería social. Son técnicas que los estafadores emplean para ganarse la confianza de los usuarios, con el fin de lograr que el usuario haga algo bajo manipulación o engaño, como facilitarle contraseñas, estas pueden ser del banco, instalar aplicaciones o programas maliciosos, o realizar compras en páginas web fraudulentas. Casos de estafas conocidos en nuestro país. Finsa, 1980 a 1991. Esta pagaba intereses mensuales inusuales de 7%. Finsa se apoderó de unos $50 millones de unas 20.000 personas que fueron estafadas. Rogel, 2004 a 2008. Alrededor de 15.000 personas cayeron en las tentadoras ofertas de esta empresa, que ofrecían el doble del dinero invertido. Caso LB Parma, 2007 a 2008. El cliente depositaba un monto más el 15% de comisión a cambio de percibir cada mes intereses del 10% mensual. Para la adquisición de bienes, el cliente depositaba el 50% del valor total del bien y al cabo de 8 meses la empresa entregaba al interesado a fondo perdido el bien correspondiente. Y eso era una gran mentira. Pay Diamond. Ofrecían la inversión en minas de diamantes en África. Operaban fuertemente en Facebook y en otras redes sociales. El telar. Es una estafa que combina elementos espirituales como la Bitcoin y una estructura piramidal. La previsión. Previsión, como el nombre lo indica, es prever eventos que pueden ocurrir en el futuro, como por ejemplo una enfermedad, accidentes, robos sufridos o la muerte de un ser querido. Puede convertirse en un valioso recurso para organizar nuestra vida, ya que se puede aplicar en cualquier contexto y nos ayuda a afrontar problemas. Importancia de los seguros. El estilo de vida actual nos expone a constantes riesgos como accidentes automovilísticos, enfermedades y fenómenos naturales. El adquirir este beneficio nos da una sensación de seguridad que se traduce a un bienestar para todo el núcleo familiar. La persona que cuenta con un seguro sobre sus bienes o bien un seguro de vida posee una alternativa rentable que le respalda a la hora de un momento difícil en la vida, crea confianza y elimina las preocupaciones en una circunstancia delicada. Tipos de seguros. Existen los seguros de vida y accidentes personales, los seguros de atención médica, el seguro automotor y los seguros de bienes. Importancia de los ahorros restringidos. Los ahorros restringidos tienen por destino el reservar nuestro dinero por un periodo prolongado hasta cumplir un objetivo programado, como por ejemplo la compra de un automóvil, la renovación de los muebles y la compra de electrodomésticos. Importancia de la inversión a largo plazo. El invertir a largo plazo requiere cierto nivel de compromiso, disciplina y paciencia, pero también ofrece grandes recompensas. Entre sus ventajas, las inversiones a largo plazo ayudan a multiplicar los ahorros a través de la magia del interés compuesto. Es por esto que cuanto antes se empiece, mejor para los ahorros y finanzas personales.
Conclusión. Una adecuada educación y disciplina financiera nos permitirá asegurar nuestro futuro. Nunca seas demasiado joven o demasiado viejo para manejar adecuadamente las finanzas personales. A lo largo de la vida, las personas se verán obligados a tomar decisiones que tengan que ver con el ámbito financiero y deben preocuparse por obtener una capacitación adecuada que brinde respuesta a lo complejo que pueden ser las decisiones en la materia financiera. Es por esta razón que debemos contar con una agenda financiera. Debemos saber qué tipo de interés nosotros queremos ganar, dónde invertir. Y también tenemos que saber que las entidades financieras pueden darnos información. Lo importante acá es tener el valor suficiente para ir a preguntar y también tener el valor suficiente para disciplinarnos y así lograr nuestros objetivos financieros. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto el video. Será hasta la próxima.